La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte en este jueves 21 de septiembre, fiesta del evangelista San Mateo. El Evangelio es del propio evangelista San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Querida alma contemplativa, me gustaría en este día ayudarte en el cambio de mentalidad y en la conversión. El ejemplo del evangelista San Mateo nos invita a la conversión y al cambio de mentalidad. El evangelista San Mateo era un hombre que tenía una vida acomodada. Era publicano, tenía un buen trabajo, ganaba bastante dinero, tenía muchos amigos, era seguramente bien considerado por parte de los que mandaban, es decir, del Imperio Romano.
Entonces era un hombre que ya tenía su vida hecha y tenía una vida buena, una vida cómoda, una vida placentera. Sin embargo, aquel hombre se deja no me sale la palabra. A ver si me viene la palabra exacta que me gustaría utilizar. Deja que Jesús le cambie todos los esquemas. Deja que Jesús le cambie todos los planes. Deja que Jesús le cambie todos los proyectos. Deja que Jesús le saque de su vida cómoda y de seguridades para entrar en una vida en la que la única seguridad es la confianza en Dios. Y me gustaría hablar en concreto de un pecado muy frecuente de nuestro tiempo y que si San Mateo lo hubiese tenido, le habría impedido seguir al Señor cuando Jesús le dijo: déjalo todo y sígueme. Y ese pecado es la ambición. Si San Mateo hubiese sido ambicioso, si hubiese sido ambicioso del mucho dinero que ganaba, cuando Jesús le dijo sígueme, habría hecho como el joven rico, se habría dado media vuelta y se habría marchado. Y me gustaría hablar de la ambición porque es un pecado muy presente en nuestra época. Y es un pecado que también nos puede afectar a nosotros, a los que estamos dentro de la iglesia, a los que estamos siguiendo al Señor día a día de todo corazón, formando parte integrante de nuestras parroquias, o en una comunidad religiosa, o en tu familia. ¿Qué es la ambición? El diccionario define la ambición
como el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Sin duda, querida alma contemplativa, que la ambición nos acecha. Muchas veces en nuestra vida la ambición es la que nos mueve. Y muchas veces en nuestra vida no tenemos paz por la ambición. No tenemos paz porque ambicionamos más y más y más. Cada uno según su pecado. Uno ambicionará más riquezas. Otro ambicionará más reconocimiento. Otro ambicionará más comodidades. Otro ambicionará más placeres. Otro ambicionará más poder. Pero la ambición es una cosa que frecuentemente nos mueve y que nos lleva a una falta de paz y una falta de caridad. Querría explicar que hay dos tipos de ambición. En general, cuando hablamos de ambición, nos referimos a una ambición mala. Cuando usamos la palabra ambición, nos solemos referir a esa ambición, la ambición mala. La ambición de poder, de riquezas, de dignidades, de reconocimientos. Pero también hay una ambición buena, que es cuando la ambición, que es un deseo ardiente, cuando esa ambición es de cosas buenas. También podemos, en lugar de ambicionar cosas malas, ambicionar cosas buenas. De hecho, San Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 13, San Pablo dice: ambicionad
los carismas mejores. O sea, que hay una ambición buena. Nosotros tenemos que intentar ir reorientando nuestra ambición, ir reorientando qué cosas deseo. Y en lugar de desear las cosas del mundo, ir con la ayuda de la gracia, deseando cada vez menos las cosas del mundo y deseando cada vez más las cosas de Dios. Santa Teresita tiene un pensamiento maravilloso, extraordinario, en el que ella dice: ahora no tengo ya ningún deseo, sino es el amar a Jesús con locura. Fíjate qué bonito. Ahora no tengo ya ninguna ambición, sino es la de amar a Jesús con locura. Hacia ahí tenemos que caminar. Esa gracia le tenemos que pedir al Señor. Esa gracia le tenemos que pedir a María. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.